Ok, buenos días. Esta es nuestra clase de lógica uno, lógica formal uno. En los inicios de la lógica, hemos antes que nada visto lo que era, de dónde viene la palabra logos, su lugar en la Biblia, su lugar teológico, de dónde viene la palabra logos en Heráclito, que es el primero que la utiliza en filosofía, hablando del orden del mundo, como que el mundo está lleno de dioses. Vimos que la palabra logos forma un compuesto con otras palabras como psicología, eh, donde logía sería como tratado o estudio, ciencia, y en metodología de manera especial como lógica aplicada, el método como lógica aplicada. Después estuvimos tratando de ver una panorámica histórica, ver quiénes eran los grandes de la lógica. Se ve a Aristóteles como el padre fundador de la lógica. Immanuel Kant, que la transforma en la edad moderna, y ya en la edad contemporánea tenemos aquí a grandes pensadores como Frege, que inventa lo que se llama la lógica matemática y es perfeccionada por Bertrand Russell y por Wittgenstein, una lógica que se ha aplicado a lo que se llama el lenguaje de programación que hoy utilizamos en computadora. Entonces el mundo de la lógica es muy amplio. eh, y hemos estado como tratando de acercarnos a él. Le invitamos un poquito a estudiar a Sócrates, que pelea con los sofistas, de cual Jason nos dio una breve panorámica, una breve introducción. La lógica aquí en la historia de estas personas, Sócrates, Platón y Aristóteles, que son como los primeros padres de la lógica, lo que van a crear el discurso lógico, de frente al problema de la lógica, que eran los sofistas. Cuando encontremos a Immanuel Kant, Kant va a enfrentar no a los sofistas, sino que va a querer, igual que Descartes, apoyar las ciencias naturales que nacieron con la llegada de Colón a América, las ciencias sociales que comenzaron con la Ilustración. Ya Kant intentará arreglar la lógica porque la lógica de Aristóteles no les ayudaba para fundamentar la ciencia. Necesitaba unas leyes del pensamiento que aseguren la certeza de la verdad basado en un conocimiento, no como lo había defendido Aristóteles, sino como lo defendía Newton, de que había creado la ley de la gravedad y había hecho ciencia con la ley de la gravedad, que no se podía hacer ciencia con leyes experimentales o evidenciales o accidentales en el mundo de Aristóteles, porque eso pertenecía al mundo de lo discutible. Lo evidente era indiscutible, pero no por fuerza, eh, llamémosle así, no por fuerza eh, natural ni por fuerza artificial, que era lo seguro, sino por ser ocasional. Entonces Kant hace ciencia con lo ocasional, con lo problemático, con aquello que es inseguro. Entonces las ciencias naturales y las ciencias sociales se fundamentan con un método que se basa no en premisas universales, ni en premisas, eh, a- a- eh, decíamos la clase pasada, plausibles, sino que se basan más bien en premisas problemáticas, problemáticas. Cuando decimos problemáticas, era lo que Aristóteles consideraba ocasional, y con lo ocasional para Aristóteles no se podía hacer ciencia. Entonces la ciencia de hoy, como dice Kant, entra en los problemas. Y por lo tanto Kant modifica lo que se llama la lógica. Entonces hoy día, lógicamente, se hace ciencia con con los razonamientos problemáticos, pero valiéndonos de lo que se llaman otros recursos que están más allá del discurso lógico, sino que hoy día, por ejemplo, un médico no viene simplemente con deducción de que lo que yo aprendí en la universidad me dice que lo que está pasando es esto, que esto es necesario, que esto es plausible, que esto es discutible. Era el método de Aristóteles y que todavía funciona porque somos
seguimos teniendo las mismas leyes de la razón, sino que un médico viene, te observas y entonces se pone a buscar otros procedimientos combinatorios de lo que tú le presentas y entonces que te hace a mandar un cultivo, que te hace mandar una radiografía, que te comienza a tentar, va a ver si te duele por algunas partes. Entonces, utiliza unos procedimientos para descartar o para llegar a algún problema que ya eso no formaba parte, digámoslo así, convergencia dentro de un mismo profesional, porque existía la dialéctica en Aristóteles, escuchar la adversidad del grupo para uno perfeccionar y no desviarse de sus argumentos si eran que eran lo suficientemente lógicamente sostenibles, especialmente los argumentos problemáticos. Pero en el caso, por ejemplo, de un médico hoy que ya tenemos un pensamiento complejo, busca, además de su lógica y lo que él sabe y tiene por experiencia, busca otros procedimientos que forman parte de ese background, de ese conocimiento, para acercarse o descartar y llegar a afirmar una realidad. Entonces después es que lanza un diagnóstico. Entonces todos esos elementos no existían en la lógica de Aristóteles, que era discusión con expertos. Entonces la lógica de hoy, de alguna forma, es como, llamémosle así, una diversidad de recursos que vienen a complementar la misma lógica para asegurar o evidenciar, tal vez sea la palabra más adecuada, evidenciar, utilizando el lenguaje de Aristóteles, lo que es problemático. Si es problemático, yo llevo a mi hijo al médico y está tosiendo. Y entonces yo no sé lo que tiene mi hijo, yo sé que está tosiendo. Entonces el médico sale y dice, tiene broncolitis. Digo yo, pero ven acá, yo no veo ninguna broncolitis. Y él me dirá, bueno, es que tú no eres médico. No basta que él lo sepa. Él no porque mira al niño, dice, él tiene broncolitis, no basta que lo sepa, porque lo mismo que él está viendo, lo estoy viendo yo, y yo he visto más que él, porque yo soy que cargo a mi hijo. Pero entonces, de repente, él tiene una mirada médica profesional porque se vale de otros recursos. Entonces comienza a utilizar otros recursos que complementan la observación que no es método ni deducción ni inductivo de Aristóteles ni analógico. Entonces, es el método de la ciencia de hoy. Comienza a enriquecer la observación con otros recursos y de repente y hace evidente como, digámoslo así, con una seguridad de observación en la evidenciación y no con una seguridad en la inducción del pensamiento, que era lo que defendía Aristóteles. Evidenciación a fuerza de prueba de una observación. Entonces te O sea, enriquece. maestro, permiso. Que ya también usted debe entender que quizás uno como madre o como padre no ve algo que ya el doctor ha visto otros casos y por los síntomas él deduce lo que podría ser. mm, Trata de decirme otra vez a ver si logro entender qué es lo que me quieres decir, Chrisley. O sea, respecto al comentario que usted hizo, que por ejemplo el doctor sin ver, o solamente con verlo, sin hacerle estudio, le dice que el bebé tiene broncolitis, ¿verdad? Bueno, Entonces, yo decía no solo con verlo, ¿no? Enriquece su observación, pero bien, continúa. ok, entonces esa parte se cortó. Solamente escuché esa, por eso le digo que solo con verlo, por eso entendí esa parte. Ujú. Entonces, al final, ¿cuál era tu pregunta? A ver si logro coger tu idea. No, o sea, era un comentario diciéndole que a veces uno ve a una persona que le dice, bueno, esto se trata de esto y esto y esto, y uno dirá, bueno, pero ¿cómo lo sabe? O sea, obviando solo a los doctores. Y luego uno dice, bueno, pero yo vi eso mismo y yo no pude deducir que fue respecto a eso. Pero luego uno tiene que saber cómo esa persona dedujo eso tan fácil sin saber el pasado que tiene esa persona. O sea, si esa persona leyó sobre eso, ya ha tenido otros casos sobre eso y por eso ya él sabe deducir de qué se trata eso. Ok, en cualquiera de los tres casos, se lo hayan contado, lo haya aprendido por experiencia, todo eso forma parte del aprendizaje o de lo que se llama la inducción. Cuando tú induces, tiene a partir de lo particular, de las experiencias
que lo viviste, que te lo dijo alguien que lo vivió o que lo leíste, eso es inducción, es formar el aprendizaje, como el que va a la universidad, eso es inducir. Entonces, eso con eso tú formas la primera premisa, la premisa general o la premisa mayor, a partir de la cual tú sacas ideas. Entonces tú aprendes que todos los hombres son mortales y ve a Sócrates que no se ha muerto y dice, Sócrates es mortal. Entonces, si el médico ve que mi hijo está tosiendo, ve algo por lo cual dice, eso es bronquiolitis. Eso sería deducción. Pero en el caso que yo estaba poniendo, él no lo ve, sino que comienza a observarlo con otros procedimientos. Se pone de que a tocar al niño, a abrirle la boca, a mirar cosas, a ponerle el oído en el pecho y dice, eso es bronquiolitis, pero él perfecciona la observación y tiene los métodos para perfeccionar esa observación. De tal manera que no es solamente ver al niño y deducir, sino que perfecciona la observación y ese método de perfeccionamiento de la observación no lo tenía Aristóteles. Eso era un poco lo que estaba diciendo. Porque perfeccionar la observación, eso es perfeccionar la evidencia, lo que sería lo que vivimos, lo que es problemático, eso que vivimos que es problemático, que no lo sabemos ya de que como 2 y 2 son 4, como ideas generales, sino que son ideas posibles o no posibles, son ideas que Aristóteles le llama eh, verosímiles. No, tú no la puedes negar, pero tampoco la puedes afirmar. Ah, el niño se cayó, no se cayó. Bueno, puede haberse caído, pero también puede no haberse caído. Yo no puedo deducir que el niño se cayó si yo no tengo una premisa que me justifique la caída. Si yo no tengo ninguna premisa, no lo puedo inferir deductivamente solamente de que porque lo observé. Bueno, entonces necesito ampliar en lo que se llama las dimensiones problemáticas, ampliar lo que se llamaría la premisa segunda, que es la premisa de la evidencia, que parte de la evidencia o de la observación. Entonces decimos que eso es lo que la ciencia ha hecho hoy, fortalecer la premisa de la observación para sacar conclusiones a partir de pruebas, a partir de evidencia, a partir de vivencia. Es lo que la ciencia tiene hoy, que Aristóteles realmente no tenía eso. Aristóteles lo que tenía era la inducción y la inferencia a partir de la inducción. ¿Cuándo comenzó este juego de utilizar las leyes del pensamiento como un método para garantizar la verdad? Bueno, lo que comenzó no fue el método lógico, lo que comencé fue el método antilógico. Lo que comenzó no fue la medicina, lo que comenzó fue la enfermedad. Lo que comenzó no fue la lógica, lo que comenzó fue la antilógica. La lógica se apoya o nació así de forma, eh, de alguna forma ingenua, sin saberlo allá, con lo que se llama el principio de no contradicción de Parménides. Con eso nació la lógica. No era que él estaba haciendo la lógica, pero ahí se apoya lo primero. Lo primero de la lógica es el principio de no contradicción. ¿Y qué es el principio de no contradicción? Que una cosa no se contradice con ella misma. Un perro no es un no perro. Un caballo no es un no caballo. Principio de no contradicción significa el ser es, así decía Parménides, el no ser no es. El principio de no contradicción. El ser es y el no ser no. Es como tú dices, A es A, B es B. Si tú dices que A no es A, eso es contradictorio. Si tú dices que B no es, tú dices que María no es María, eso es contradictorio. ¿Cómo María no va a ser María? Entonces el principio de no contradicción es el ser es, el no ser no es. El primero que lo dijo fue Parménides y es el primer fundamento de alguna forma allá en los orígenes inicial de lo que se llama la lógica. Ya cuando entra la antilógica, ya Parménides había dicho eso, pero el padre de la antilógica es Heráclito, que comienza a decir que el ser no es. Eso se llama principio de contradicción. El ser no es. El no ser es lo que nos va a decir Heráclito. Y quienes van a crear la antilógica, llevando el principio de contradicción de Heráclito a la discusión, al pensamiento, al arte de hablar.
al arte de convencer, los sofistas son, podríamos decir, los padres de la sofística. Los sofistas son los padres de la retórica, de hablar para convencer con el principio de contradicción. Nada es verdadero, nada es falso. Y quien dice que nada es verdadero y nada es falso, puede decir que todo es verdadero y que todo es falso, porque al final no hay verdad ni mentira, sino lo que hay es poder de la palabra. O sería lo mismo decir que todo es verdad. Ah, que tú dices que hoy es de día, que María es María, y tú dices, no, María no es María. ¿Quién de los dos tiene la razón? El que gane, dirían los sofistas, porque diría Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son, de las que no son en tanto que no son. ¿Qué quiso decir? Las cosas son porque las pensamos. Si tú demuestras que María no es María, si tú logras ganar la discusión, María no es María. Y si tú logras ganar la discusión diciendo que María es María, pues entonces María es María. ¿Y cuál es la verdad de María? ¿Es María o no es María? Es que, dice Gorgia, la realidad no existe. La realidad no existe. María no existe. Si existiera, no se pudiera conocer, porque María no puede ser un pensamiento. María está en el plano de las cosas y las cosas no son ideas y la idea no son cosas. Y si se pudiera conocer, no se pudiera expresar, porque si la realidad es dura, tiene color, tamaño, forma, yo lo que tiro por mi boca son sonidos. Si yo hablo de una piedra, por mi boca no sale dureza, resistencia, textura, masa. La piedra no sale por mi boca. Lo que sale son sonidos y el que me escucha, lo que está oyendo son sonidos. Por lo tanto, yo no puedo conocer la piedra, entrarle en mi mente porque mi mente es idea y la piedra siempre se quedará fuera de mis ideas, ni tampoco la puedo expresar por mi boca porque mi boca lo que tira son sonidos. Y el oído del que me oye, lo que oye son sonidos, no piedra. La piedra no entra por su sonido. Con ese argumento, dice Gorgias que la realidad no se puede conocer ni se puede hablar de ella y de hecho no existe. Lo que existe es el arte de discutir. Y decía Protágoras, como la realidad está cambiando, 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 nunca es lo que es. Si tú, por ejemplo, te pones a observar y le tira la foto a las aguas cayendo de una ducha, esa agua nunca posó para la foto, de tal manera que aunque tú la ves en la foto tranquila, nunca se tranquilizó, nunca estuvo así en la foto, pero no en la realidad. Entonces un poco eso es lo que dice Protágoras, lo que tú ves y tú dices de la realidad, de que María existe, fue un momento que estaba pasando, por lo tanto ya no existe. Tú lo que tienes una idea que tú estatificaste en tu mente, tú tiraste tu foto y otro tiró su foto y tú dices María no es y aquel dice María es. Entonces los dos tienen la razón porque los dos tienen su foto y no es la misma foto, cada uno tiene su propia idea, su propio humor, su propio punto de vista. Entonces, desde ahí dice Protágoras que la realidad, lo que existen son puntos de vista y cada uno tiene el suyo y que el hombre es la medida de todas las cosas son como las pensamos, no las pensamos porque son. Así comenzó la antilogia, con Gorgias y con Protágoras, llamados los sofistas maestros. Entonces, el que va a venir en contra de los sofistas, el primero que va a aparecer es nuestro amigo Sócrates, apoyándose en que existe una verdad dentro de nosotros y que no podemos estar en ese juego de que lo que yo sé es la verdad. No, yo solo sé que no sé nada. Lo que tú sabes, tú no lo sabes. El que cree que sabe está en la mentira, está en el error. Hay una verdad dentro de nosotros que hay que parir, decía Sócrates. El hombre tiene que nacer con la verdad que lleva por dentro. ¿Cuál es la verdad que me define a mí como hombre y como ser humano? El saber que yo no sé nada. Es más grande la ignorancia que yo tengo que la sabiduría que yo tengo. Mientras uno más conoce, más grande se hace la ignorancia, más uno se da cuenta de lo poco que sabe. El que cree que sabe mucha matemática es porque está aprendiendo a sumar y a restar. De que se acerca a lo quebrado, dice, coño, pero ¿y qué es esto? Y el que sabe que de quebrado, que cree que se la sabe toda, desde que se mete en álgebra, el mundo se le hace demasiado grande. Y dice, yo no puedo con esto. Mientras más tú sabes, más grande se hace tu ignorancia. Solo el que sabe sumar y restar cree que se la sabe toda, porque no ha visto el mundo, no ha visto más allá, su mente no se ha ampliado. Pero el que sabe se le va abriendo un mundo cada vez más grande y descubre su gran ignorancia. Mientras más uno sabe, más se da cuenta lo poco que sabe y lo mucho que le falta por aprender.
Entonces decía Sócrates, el sabio es humilde, el sabio sabe que no sabe. El que cree que sabe, no sabe, porque entonces le habla a todo el mundo como que él tiene la última verdad y no deja que nadie le hable y discute porque lo que él dice es la verdad y no se deja ganar. Entonces, esos tienen espíritu sofístico. Entonces, Sócrates dice, hay que dialogar. La dialéctica entra en Sócrates como el arte de la lógica. ¿Qué le podemos? Él no habló de lógica, pero nosotros hablamos de actitud lógica. ¿Qué hacía Sócrates? Escuchar y provocar al otro para que hable. Sócrates no es el que dice la verdad, sino el que escucha lo que el otro dice para ponerlo en contradicción. Eso se llama refutar. Sócrates era experto en el arte de la refutación. Provocar al otro y hacerle preguntas que se llaman, el arte de preguntar de Sócrates se llama mayéutica, ironía, era la dialéctica contra la retórica. La retórica es de los sofistas y la dialéctica de Sócrates. Poner al otro en discusión consigo mismo. Entonces como que el otro chocaba con su propia idea, no con la idea de Sócrates, sino que Sócrates lo ponía a arreglar su propia idea y chocaba con su misma idea, de tal manera que su misma idea se tumbaban unas con otras y colapsaba y se daba cuenta que no sabía. Y Sócrates lo llevaba ahí. ¿Te das cuenta que tú no sabes? La verdad que tiene que parir es que tú no sabes. Si alguien alguna vez se establece en su yo no sé, entonces hemos ganado a un hombre, hemos tumbado a un Dios, porque el que cree que sabe, lo que hace es que discute y se impone, se cree un Dios, se está allá arriba. Pero cuando uno sabe que no sabe, baja del pedestal en el que estaba. Son frases de Sócrates. Se pone de alguna forma crítico consigo mismo, no acepta todas sus ideas como sabe y se convierte en indulgente para con los demás. Por lo tanto, se hace humilde. El hombre que es sabio es, el hombre sabio es bueno, decía Sócrates. El hombre sabio es bueno, o sea, el que sabe que no sabe y el que dialoga no para ganar, sino para ayudar al otro a que nazca, a que salga de dentro de sí mismo, a que aprenda, a que tumbe lo que hay en él de ignorancia, porque la ignorancia nos lleva a nosotros a hablar mucho y a querer ganar, pero la sabiduría nos lleva a hacer silencio y a escuchar y a hacer preguntas. Entonces, Sócrates lo que nos llevó fue a una actitud lógica, más bien que a una lógica propiamente dicha. Bueno, creo que la clase pasada también hablamos un poquito de Heráclito, ¿no? Entonces, estamos en los inicios, hemos visto un poquito hoy la actitud lógica de Sócrates. Ya para la próxima clase, ustedes creo que me traerán más profundizado a Sócrates, porque tendríamos que hablar un poquito de la ironía y la mayéutica, y para ver después si pasamos, si damos un saltico a Platón. Aunque antes de saltar a Platón, tendríamos que hablar de lo que se llama el sentido lógico de las proposiciones, el sentido lógico de las proposiciones. ¿Alguna pregunta antes de cerrar? Pero yo tengo una pregunta, pero esta es de fuera de lo que usted dio. No entiendo, Jason. No, o sea, la pregunta que yo quiero hacer, Se te apagó el micrófono, no se escuchó nada. o sea, la pregunta que yo quiero hacer, profe, es acerca de si su metodología de examen es igual que la de... Bueno, yo le estoy dando la clase, ustedes van entrando. Entonces, la medida que hacen presencia, tienen 30 puntos de asistencia. Si faltan una vez a clase, pierden 3 puntos. Tendrán que hacerme un trabajito de los videitos que vamos guardando de la clase que estamos dando, de qué yo dije en esa clase, qué dicen otra gente de esa clase y ustedes qué dicen. Me mandarán eso por correo y eso serán 30 puntos. 30 puntos de asistencia, 30 puntos de ese trabajo. Y ya el día último
de la clase, 30 puntos de un examen final. Y cuando estén evaluando a los profesores, ustedes me tienen que mandar la evaluación, que son 10 puntos. Y con eso tendríamos lo que se llama los 100 puntitos. Cuídense mucho, pórtense bien, muchachos. Adiós. Bye.